por delante. Amigos, amigas, señoras, señores, creemos un programón. Ese es el desafío que nos planteamos con la doctora Ana Carolina Parisi. Ana Carolina, hola, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer venir. Pero es una deuda, porque pasó mucho tiempo, fuiste madre, Sí. Bueno, Sí. se viene el tercer Congreso Nacional en Rosario. Mirá, ha pasado mucho tiempo. Mucho para contar. Así que he juntado muchísimas preguntas. Bueno. La doctora Ana Carolina Parisi es psicóloga, especialista en sexualidad, sexóloga educativa y clínica, especialista en trastornos de ansiedad. Yo tuve ataque de pánico, así que si me querés tratar, yo no tengo ningún problema de hacerlo. Y en las nuevas teorías de apego, ¿qué es esto? Son nuevas corrientes en materia de vínculos, que se les llama, ¿no? Son nuevas miradas en función a cómo nos conectamos emocionalmente desde los primeros contactos con nuestros papás o con nuestras figuras de apego, y después cómo nos vinculamos con quienes seguimos a la medida que vamos creciendo, cómo nos vinculamos en base a esa base, nos vinculamos con parejas, con amigos, con los terapeutas. ¿Y lo que nos marcan en los primeros años de vida nos marca para siempre? ¿De manera irreversible o de manera reversible? No, hoy, a ver, yo este fin de semana que pasó hice un posgrado bastante intenso de la temática y uno de los puntos que justamente charlábamos es la posibilidad que tiene hoy en día las nuevas teorías de apego para poder pensar en la reversibilidad, ¿sí? Hasta hace unos años se creía que los vínculos de apego que uno establecía en los primeros años de vida era muy difícil de cambiar, a pesar de que sí se podían cambiar patrones generales, ¿sí? Hoy se piensa que no, que muchísimos de los vínculos se pueden mejorar, hasta uno puede llegar a tener un vínculo mucho más seguro con una nueva figura de apego siendo grande, ¿no? Uno de los ejemplos que nos dio la profesora, que realmente excelente, es justamente que en general, a ver, lo que nos va pasando es que cuando somos chicos tenemos una determinada figura de apego, puede ser papá, mamá, o un cuidador o cuidadora. Por eso la importancia también después en los primeros contactos en los jardines de infantes, ¿no? Porque también son figuras de apego. Pero con esa papá y esa mamá, cuando uno va creciendo, tal vez uno se convierte en la figura de apego de ese papá y de esa mamá, ¿no? Entonces uno se queda pensando en qué pasaría, ¿no? A partir de cómo se establece esta primera relación, después qué es lo que podemos dar cuando nosotros somos figuras de apego, ¿no? Cuando nosotros somos los que tenemos que cuidar a nuestro papá o a esta mamá, ¿no? Entonces, no es para cargar de responsabilidad a los papás, pero sí para poder pensar en que así como nosotros educamos a nuestros hijos, es lo que después ellos van a poder darnos. ¿Sí? Se dice en estos tiempos, completo en parte del currículum extensísimo de la doctora Ana Carolina Parisi, diciéndole que es profesora universitaria. Quería preguntarle esto, doctora, y eso que los lacanianos dicen, somos los que podemos hacer con lo que hicieron de nosotros. Estoy de acuerdo. El marco es amplísimo. Es amplísimo. Si es que podemos hacer un montón de cosas. Sí. Solo que, a ver, el tema es qué hicieron de nosotros, ¿no? Por eso la pregunta inicial, si nos marcaron antes de los 5 años, desde, no sé, por lo que cada uno crea. Partió mamá, partió papá, partieron los dos, un hermano, no sé, me golpearon. Hay muchísimos sucesos que los podemos tomar como traumas, ¿no? Sí. A ver, que esto puede ser que nos marque para bien o nos marque para mal porque nos ponemos resilientes en función a eso. Yo lo que siempre tomo la base de que cualquier trauma acompañado por una figura de apego, indistintamente a quien sea, y sostenido, se elabora mucho más rápido y se pueden generar nuevas herramientas, ¿no? Con la doctora Ana Carolina nos digamos esta entrevista desde hace más de un año, así que hoy vamos a hablar de sexología o de sexualidad.
Les doy un dato. Esto es surgido de los españoles, no sé si serán los más avanzados, pero al menos son los que más escriben al respecto. Sí, sí. Y como es en nuestro idioma, empecemos por allí. Ujú. El 94% de los casos donde hay alguna dificultad sexual es o está basada en algo psicológico. El 94% de los casos que vamos a charlar con la doctora de aquí en más tiene una causa psicológica y no médica. De decir, te tengo que ir a un médico porque me pasa tal cosa. ¿Está? Esto es fundamental porque de aquí en más vamos a partir todas las preguntas. Y me han hecho preguntas, doctora, esto siempre causa gracia. ¿Es porque tengo vergüenza? Porque la educación sexual no formó parte de mi educación. Sí, Yo aprendí en la calle. sí. Y con suerte con una profesora, dos que tuve en la secundaria, un par de horas. Y tuvo bastante. En realidad, Y tuve suerte, sí. sí, sí. Sí, además fueron brillantes y me marcaron en mi vida personal, ¿eh? Claro. Yo tuve, ayer le contaba al que en estos momentos es director, una profesora que justo dio educación sexual haciendo una hora y comentó algo. Dice, no es anormal que a los niños, yo tenía 16 años, ¿eh? No es normal que a los niños y jóvenes le pase tal y tal cosa. Yo dije, eso me pasa a mí. Y al lado estaba quien en la actualidad sigue siendo un gran amigo personal, y me di vuelta y le dije, eso me pasa a mí. Y yo estaba totalmente derrumbado. Claro. Y me dicen, no te da problema, yo me operé hace unas semanas. Y sentí que renacía, que no era un monstruo ni nada por el estilo, es más, era una estupidez grande como una casa. Claro, lo digo ahora, Claro. en aquel momento no. Y preguntas que me hicieron que son realmente extraordinarias. ¿Cómo hacer? Vamos a preguntas de club, yo siempre digo que mis amigos del club... Bueno, vamos a hacer un poquito de educación sexual. Sí, por favor. Dicen los españoles que la base, la mayoría de los problemas son de información, educación y formación. Sí, igual tenemos que distinguir información de educación. Sí, Información hay la muchísima. correcta, hablemos, ¿no? Sí, información hay muchísima y de hecho circula en las redes todo el tiempo, muchísima información. Lo que yo en general recomiendo es cuando necesitemos, digamos, información que sea certera, busquemos asociaciones que estén especializadas en sexualidad específicamente, ¿sí? ¿Por qué digo esto? O que firme un sexólogo o que firme alguien que esté trabajando en sexualidad. Porque hay mucha creencia errónea en las redes y hay mucha desinformación.